San Francisco de la ciudad de Posadas. En nombre de la presidencia de la Cámara de la Municipalidad de Posadas, agradecido a la gente del Club Guaraní Los Franco por haber confiado nuevamente en el apoyo que podemos brindar desde Cámara de Representantes y Municipalidad para ayudar en este evento. A continuación vamos a escuchar la palabra del secretario de Juventud y Deporte, Maximiliano Álvarez. Hola, bueno, agradecer la presencia de todos los amigos del deporte que nos acompañan, de la Secretaría de Coordinación de la Fiesta Amarilla, Orlando Vargas, los medios. La verdad que es una alegría muy grande estar aquí en lo que es el lanzamiento de este torneo que va a ser muy importante para los niños de nuestra querida provincia, y más contentos aún de poder seguir auspiciando o apoyando estas iniciativas deportivas que bien le hacen a nuestra juventud, a nuestros chicos, a la familia posadeña, y el trabajo en conjunto que venimos llevando tanto con el Guaraní como con otros clubes, con las diferentes ligas, con el lanzamiento del torneo de la película la semana pasada, la vinculación que estamos teniendo tanto con el fútbol como con otras disciplinas, la puesta en marcha que estamos llevando de los Juegos Evita y tantas otras cuestiones en lo que es esta fuerte apuesta que está haciendo el ingeniero Franco desde la municipalidad y el presidente de la Cámara de Representantes desde la legislatura. Esto no es casual, esto es una fuerte decisión política de que el Estado tiene que estar al servicio brindando estas herramientas mediante los auspicios, como decía, por nuestros chicos, porque sabemos que el deporte es una herramienta de inclusión y es lo que nos permite inculcar valores a nuestros chicos para cuando sean adultos. Es un desafío muy grande, es un trabajo de conjunto con el Guaraní, con el semillero. Sabemos que son cientos los chicos que van a pasar por este evento del Día del Niño, justamente en el mes del niño, donde se están festejando los derechos de estos y mostrarlos, acompañarlos y estar en conjunto trabajo, como decían, con toda la familia, porque eso es lo que nos permite el deporte, unir a nuestros chicos con sus padres, con sus abuelos, con sus tíos, con sus hermanos, todos siguiendo estos torneos y estos eventos. Desde ya agradecer el aporte de todos los sectores que permiten la realización del mismo, el agradecimiento especial para Mirta, para Orlando, que siempre están ahí donde está la posibilidad de llevar adelante estos eventos y poniendo las herramientas para que se dé, ¿no? Contar con el apoyo del municipio, de estas secretarías y de la ciudad para seguir haciendo eventos importantes como este a futuro, que se vuelvan clásicos en la ciudad de Posadas. Muchas gracias. Bueno, queremos también contarle a la prensa que la Municipalidad de Posadas proveerá para este torneo todos los trofeos y medallas que fueran necesarias para la publicación del chico, certificado para cada chico participante. Hemos acordado con el Club Guaraní, nuevamente son conocedores ellos de lo que es el fútbol infantil juvenil, estos certificados sean para todos los chicos. Entonces la Municipalidad de Posadas, junto con la Cámara, proveerá también de un certificado para cada chico que participe en este evento, también las acreditaciones para el cuerpo técnico de todos los clubes que participan. A continuación vamos a escuchar al profesor Nelson, que es uno de los coordinadores del evento, para que nos explique en qué va a consistir, cuánto va a durar y la manera de plantear los sistemas de juego. Bueno, buenos días. Agradecer en principio a la Municipalidad de Posadas y a la Cámara de Representantes de la
principales equipos de la provincia, tanto así como en Dorado,